¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, soy Windham King y en esta ocasión les traigo la Recrear de Soul, la nueva producción de Pixar lanzada directamente para el servicio de streaming de Disney+. Antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal, que den like si es que les gusta este contenido, dejen su opinión en un comentario y que compartan el video. Recuerden que nos ayudan mucho como creadores y más en estas épocas difíciles. También es bueno que les avise que esta Recrear contiene spoilers si es que no has visto este largometraje. Sin embargo, es un film que es cuestión de tiempo para que lo veas, así que cuando lo hagas, vuelve. Te esperaré con los brazos abiertos, y si ya lo viste, espero que disfrutes este video. Recuerda que esta es mi apreciación de la película y es totalmente subjetiva, repito, es totalmente mi punto de vista. Sin más, comencemos. ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Joe. Enseño música en una escuela. Soul es la última producción de Pixar hasta el momento de la publicación de este video, la cual fue dirigida por Pete Docter, quien ha dirigido películas como Intensamente y Monster Inc. Y se nota. Este es el primer largometraje de Pixar lanzado para la plataforma directamente de Disney+, haciendo, como es característico de las producciones de Pixar, un gran revuelo a su alrededor. La historia va de que Joe Garner, quien es un músico de jazz que se dedica a dar clases en una banda de secundaria, recibe la noticia de que será profesor de planta en la escuela. Sin embargo, poco tiempo después, también recibe una llamada de uno de sus exalumnos, quien lo invita a formar parte de la agrupación de Dorothea Williams, una saxofonista quien Joe admira, para lo cual es citado a una audición. Joe hace la audición y es aceptado por la saxofonista al darse cuenta que sacó su parte bien al improvisar y tener la capacidad de tocar con el alma. Porque, chiste mediático. Una vez terminada la audición y al saber que quedaría en la banda, sale totalmente emocionando haciendo una llamada sin darse cuenta de los peligros que lo rodean. Aún así esquiva algunas cosas que atentan contra él, sin embargo termina cayendo en una alcantarilla, donde muere. O eso parece. Después de morir, el alma de Joe se encuentra dentro del camino hacia el gran después, donde todas las almas van para no regresar. Pero Joe escapa y cae en el campo de las almas no natas o el gran antes. Ahí se da cuenta de que puede regresar a la vida y seguir con su sueño de tocar jazz en una banda. Sin embargo, como él es un alma que ya vivió, no es posible hacerlo de la manera que los que no han vivido lo hacen. Aún así consigue ser el asesor de 22. Un alma que no quiere nacer y que para eso no quiere completar su perfil de vida. Joe y 22 se dan cuenta que la única manera de ir es completar el nivel de vida, que es como una calcomanía que se llena con cada actitud y talento. Darle el calco a Joe y que regrese a su vida. Uno de los problemas a los que se enfrenta Joe es que 22 no tiene ningún interés para nacer, entonces ponen manos a la obra buscando cuál podría ser la chispa de la vida de 22. Dentro de su búsqueda llegan a la zona donde se junta lo espiritual con lo físico, viendo a personas inspiradas pero también a personas obsesionadas. Ahí conocen a un gurú y a sus amigos que se mueven en un barco, pero ellos tienen conciencia de dónde están y estos ayudan a Joe a abrir un portal para que regrese, pero en la desesperación de Joe se lleva a 22 con él por accidente. Una vez que despierta en la tierra, 22 está en el cuerpo de Joe y Joe está en el cuerpo de un gato de terapia. Joe hace que 22 con su cuerpo llegue a su casa para que se aliste e ir a la presentación de la banda, no sin antes pasar a su cita con el gurú, quien puede cambiarlos de cuerpo, que por magia del guión es el mismo lugar de su presentación. Sin embargo, 22 está en negación y le cuesta trabajo llevar la vida humana. Joe, desde su condición de gato, se empeña a mostrarle que la vida es genial para que 22 lo lleve a su presentación. 22 y Joe pasan varias situaciones, desde comer pizza, escuchar a una alumna que quería renunciar a la banda de la secundaria, estar en la barbería, enfrentar a su madre para que le repare el traje, quien es una gran sastre y está en desacuerdo de que Joe toque en una banda para tener un trabajo estable, viajar en tren en la ciudad, entre otras cosas. Esto con el fin de llegar al lugar de la presentación y con el gurú, pero 22 decide no hacerlo porque se encuentra cautivada por la vida.
Para entonces, un ente interdimensional llamado Terry, quien lleva la cuenta de las almas que pasan por el gran después, y que desde que Joe escapó lo está siguiendo para que regrese a su sitio en el camino, y de paso regresar a 22 al lugar de las almas no natas, o el gran antes. Los encuentra y los regresa. Una vez ahí discuten 22, quien ya tiene su calcomanía completa, y Joe, haciendo que 22 le dé la calco para regresar una vez más a la vida. 22 se va al lugar de las almas inspiradas, mientras que Joe va a tocar con su soñada banda. Después de terminar el evento de jazz, Joe no entiende por qué no se siente completo con haber hecho su sueño realidad y se da cuenta que el sentido de la vida está en las pequeñas cosas que en retrospectiva 22 disfrutaba. Es así que se pone a tocar en su casa ya con algunos objetos que colectó 22 y se da cuenta que necesita darle su chispa a 22 para que nazca. Se pone a tocar e inspira su alma para llegar a la zona entre lo espiritual y lo físico, donde se encuentra el gurú, quien le dice que 22 se volvió un alma obsesionada por haber vivido y sentido, y es así que la ven y se sigue convirtiendo. Joe la persigue para darle su calco, pero esta se vuelve cada vez más obsesionada. Una vez que Joe entra a la obsesión, se da cuenta que los asesores que ha tenido 22 siempre le han hecho sentir que no puede hacer algo, y ese es su miedo para poder nacer. Joe llega con ella, la hace reflexionar para que deje su obsesión y la acompaña en un viaje a nacer en el mundo sabiendo que Joe no volverá a vivir. Pero por arte de la magia del guión, le dan una segunda oportunidad y regresa a la vida. Fin. La película nos sumerge en temas un tanto más profundos de los que maneja Pixar, dando al espectador una falsa ilusión de que son temas para gente más adulta o madura. Sin embargo, a pesar de que sí son reconocibles estos temas, la verdad es que tampoco se profundiza en ellos, así que no son tan importantes todos, salvo algunos cuantos. Hablemos de la crítica positiva de esta película. Una de las cosas de las que se encargó la película que hizo fabuloso fue el tema de la música. Si bien el soundtrack es poco memorable, y me refiero a que no hay una pieza que se nos quede en la cabeza como en producciones anteriores del estudio, sí tiene un gran papel atmosférico relacionado con los momentos o las escenas. También es un elemento directo de reconocimiento, como el mismo Joe siendo profesor de música, la banda de jazz, la inspiración y la elevación del alma al tocar, entre otros. También hay elementos abstractos, en el primer acto en su mayoría, como el feeling y a dónde se transporta nuestra alma, el camino al el gran después, que es un diapasón de guitarra, el campo que atraviesa Joe, que es el ruido rosa, la dimensión cuántica que es la referencia al espectro sonoro de las ondas, la teoría de las cuerdas porque música, el color azul de las almas refiriéndose al blues, etc. Otra de las cosas que podemos resaltar de la película es el concepto abstracto. Si bien la música ya lo es mucho, podemos encontrar aún más cosas abstractas dentro de la temática, encontrando a los Jerrys y a Terry como conceptos antropomórficos bidimensionales, quienes funcionan como guías para las almas y decirles qué es lo que deben hacer. Otro en sí son las almas, las que van al gran después. Tienen ya definidos sus rasgos característicos de vida que tuvieron. Sin embargo, en donde están las almas no natas, el gran antes. Estas no tienen rasgos, de hecho pasan a lugares para que se les pongan rasgos de carácter que tendrán al nacer, habilidades y actitudes. De hecho es genial cuando 22 cambia la voz, ya que ningún alma tiene definido nada de conceptos físicos humanos antes de nacer. Otro concepto más es la metafísica, de cómo es la percepción de las almas, a dónde se dirigen, cómo son las que apenas van a nacer, cómo elevamos nuestra alma al inspirarnos, cómo se pudre el alma al obsesionarnos. También dentro de la idea de lo que buscamos, qué es lo que queremos vivir, cómo lo queremos vivir, lo inesperado de la vida, los pequeños y grandes detalles que 22 reconoce al estar en el cuerpo de Joe, los anhelos, los fracasos y lo que esto nos lleva a sentir o pensar. Del otro lado, el lado humano, al menos representado en Joe y 22, al oler, saborear, escuchar, sentir, convivir con los demás, tener miedos, triunfos y todo lo que conlleva el ser humano. La película maneja bien estos conceptos, al puro estilo de Pixar, pero no profundiza en ellos. De hecho podemos decir que varias personas los entienden y que por eso tiene una temática para adultos o temas maduros. Pero la realidad son temas que cualquiera puede comprender por lo sencilla que los plantean, y esto a pesar de que suene malo, no lo es.
Al contrario, hace que el film sea disfrutable. Pero bien, vamos a la crítica negativa. Si bien lo antes dicho ayuda muchísimo a la película, también tengo que hablar de lo malo. La trama Pixar. Creo que una de las cosas que esperaba cuando en el primer acto vemos todo este concepto abstracto de las almas y el mundo más allá, era que la temática profundizara en ello para llevar una historia mucho más madura y adulta como se ha presumido incorrectamente. Sin embargo, en el segundo acto reafirman la fórmula Pixar, donde desde el principio se nos muestra la necesidad de Joe por querer conseguir su sueño de tocar en una banda de jazz y por eso quiere regresar a la vida. La trama se vuelca en una búsqueda del objetivo de vivir. El problema está en que si lo ponemos sobre la historia de Woody en Toy Story 1, de Alegría en Intensamente o con el Rayo McQueen en Cars, son historias iguales, donde el protagonista busca llegar a su deseo sin mirar a quién y son acompañados por alguien a quienes menosprecian para lograr su objetivo, pero después se redimen dando un pseudo sacrificio. Lamentablemente esto hace que esa madurez de temas se venga para abajo y que solo se quede en una historia más de Pixar. El tema del film. A pesar de que la película está referida en conceptos musicales, la historia no está involucrada con nada musical. Me explico. Como bien ya comenté que el jazz está bien implementado, el oficio de Joe está bien cimentado como músico y hay guiños al mundo musical, la historia no va sobre la música. Esto lo menciono porque hay gente y algunos críticos que mencionan que hasta el nombre de soul está referido al género musical, pero no hay ninguna pieza de soul. Podemos escuchar jazz, R&B y blues, y algo de música electroacústica. La única referencia al soul es la imagen parecida, desde mi punto de vista, de Dorotea, quien se parece a Nina Simone. La realidad del tema del film es sobre el sentido de la vida, el mundo metafísico del alma y de los detalles de vivir. La trama del cambio de cuerpo. Uno de los clichés más usados en el cine es el del cambio de cuerpo. Si bien aquí Pixar lo usa como elemento de soporte para el crecimiento de 22, no lo es para el crecimiento de Joe. Bueno, al menos no lo supieron hacer. Si ponemos en retrospectiva, las cosas que guardó 22 en la mente del cuerpo de Joe, que son significativas y después lo hacen comprender lo bello de la vida, no tienen ningún sentido, porque al final no las experimentó el alma de Joe, haciendo que el aprendizaje de este fuese un elemento forzado, el cual se necesitó el sacrificio de Joe para ir por 22 al lugar de las almas no natas o el gran Andes. Así nos damos cuenta que Joe no aprendió nada en el cuerpo del gato y lo único que puede hacer es redimirse hasta cierto punto cuando ve los objetos e intenta ir a disculparse con 22, pero la realidad es que no quería regresarle su turno, solo pedir disculpas. Si bien el protagonismo de Joe se ve desesperado por su fin, esto lo hace más egoísta de lo que realmente lo muestra. Las opiniones generales. La película es entretenida y no le quito el mérito de ser una producción buena lanzada para streaming. Lo que no estoy de acuerdo es que en las redes sociales se haya alzado bastante que es una producción que supera a otras de Pixar, que es bastante buena y que el contenido es maduro, que es para gente que se dedica a la música, que es una joya, etc. Sinceramente no quiere decir que no lo sea, pero tampoco es un film fuera del otro mundo. Si bien Pixar nos ha dado con sus producciones una evolución con la animación, no podemos decir más allá de eso. Lo malo son estos críticos que alaban bastante a esta película. En la opinión popular también se ha tomado auge gustando bastante. En mi percepción no es la mejor de Pixar. Es muy ambigua en conceptos, pero sí se agradece cerrar el año con algo que se disfruta. En esta sección hablaré de errores argumentales como de errores visuales. Quizás algunos sean rebuscados, pero pues son errores. El primer error que encuentro es tener un salón desinteresado en la clase. Sé que hay muchos alumnos que son así, pero en general toda la clase no, y menos cuando en la trama descubrimos que los alumnos están ahí voluntariamente o eso nos hace ver la alumna del trombón. El segundo error es que Joe debe elegir entre ser profesor de tiempo completo y base o tocar en una banda de jazz. Digo, la vida hay veces que nos pone en estos dilemas, pero en este caso mi pregunta sería, ¿que no puede hacer las dos? ¿O por qué le causa un dilema? Son preguntas que jamás tendrán respuesta. ¿Está claro? Okay. Otro error más es cuando Joe llega a la línea que lo lleva a el gran después. Cae y vemos que está solo admirando el gran después. Pero,
¿Por qué cuando él está ahí, las veces que ocurre en el film, está solo y en un lugar avanzado, y cuando solo ve el camino desde fuera de la línea, se ve con bastantes almas que van deslizándose en el camino como escaleras eléctricas? Ahora bien, ¿por qué unos lo recorren y él cae? Uno más es la duda de la muerte. Se supone que cuando el alma de Joe cae en la línea hacia el gran después, otra alma le menciona que ya está muerto, pero el film nos hace pensar que no mueres hasta que estás en el gran después. Y vamos, no hay problema con ello justificando que quizás Joe esté en coma o que esté en un lapso final de su vida. Sin embargo, entra en un problema cuando vemos a los mentores guías de las almas que nacerán. Por ejemplo, Lincoln murió de un disparo y no estuvo en coma como Joe, así que no debió permanecer en el mundo suspendido y tuvo que ir directamente a el gran después. Esto pasa con todas las guías de 22. Y hablando de las almas, cuando Joe entra al cuerpo del gato, se ve que el alma del gato va a el gran después. Esto quiere decir que cuando Joe sale del cuerpo del gato debe morir, pero no lo hace, aparece después vivito y coleando. Hablando de cuestiones terrenales, uno entiende cuando 22 habita el cuerpo de Joe que no reconozca cosas. Así nos deja ver lo que decía 22 de no tener dolor, olor o alguna sensación. El error viene cuando Joe en forma de gato le lleva la rebanada de pizza y 22 la huele. Aquí mi pregunta sería, ¿no olió nada en el hospital? Y vaya que los hospitales tienen olores muy peculiares. ¿O no olió nada de la contaminación de la ciudad? Y bueno, quizás puedo justificar que hasta que olió algo atractivo al olfato se dio cuenta, pero ¿qué no se supone que se sorprende de oler? Desde mi punto de vista, ahí está el error. Otro error más es que cuando 22 va juntando las cosas las guarda en el traje que su mamá le dio a Joe, que realmente era 22. En esos trajes no cabe mucho, y si fuera así, ¿no tendría un gran olor a pizza y a beagle? O claro, quizás estos hubieran manchado el traje o los llenarían de aceite. En este puesto más que errores son preguntas que no tendrán respuesta en la película. ¡Está claro! Okay. ¿Por qué en la zona de las almas perdidas e inspiradas no hay vigilantes cuánticos o Jerrys? ¿Por qué Terry es la única que no se llama Jerry? ¿Por qué le dan otra oportunidad a Joe diciendo que se lo merece cuando no sabían quién era y Terry tenía que investigar para saber quién es y perseguirlo para regresarlo a las almas o al camino? ¿Por qué 22 escucha a Joe cuando es gato si la condición de humano de 22 es el cuerpo de Joe y tiene los límites terrenales? ¿Por qué los elementos cuánticos llevan la organización de las almas pero tienen límites? Vamos, son elementos cuánticos. ¿Por qué los Jerrys parpadean cuando no tienen que humectar ojos? Ni siquiera tienen párpados u ojos. Pero bueno, los invito a que hagan sus preguntas o pongan algún otro error que hayan encontrado en los comentarios. No olviden dejar su opinión o crítica de la película. Si bien es una película disfrutable, puedo decir desde mi opinión que tampoco es la gran cosa. La verdad disfruté mucho verla, pero no la saco del concepto conveniente de Pixar para darnos una película más que parece profunda, pero no lo es. Con esto no quiero decir que es la peor película del estudio, pero sí creo que está sobrevalorada. Le pondré 3.5 cubetas de palomitas de 5. Y con esto llegamos al final. Como recomendación les digo que vean esta película y saquen sus propias conclusiones. Si ya la vieron, espero que hayan concordado con algo que haya mencionado a través del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte. Eso me ayuda mucho para seguir subiendo material, además que estas reseñas no monetizan, y con tu suscripción ayudas muchísimo al canal. Tampoco olvides tu poderosísimo like y lo más importante, tu opinión en los comentarios. Déjenme ver qué les pareció Soul y qué opinan de esta producción. Sin más equipo, me despido de ustedes diciendo que no dejen de leer cómics, jugar videojuegos, ver series y películas. Soy Windham King y hasta la próxima. Bye.